Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Entonces en conexión, ¿cierto? Acá nosotros hacíamos el típico try catch, donde generamos la conexión que ya lo hemos hecho varias veces. Imaginemos que hicimos un método de tipo static, por ejemplo, de tipo connection. ¿Ya? Ojo que se hizo el import, no lo olviden. Le ponemos conectar, por ejemplo, que es el método que va a conectar a la base de datos. ¿Ya? Acá adentro tenemos el típico try catch, etc. ¿Ya? Voy a dejarlo acá en blanco para que no nos tire error. Veamos quién llegó. ¿Ya? Y voy a trabajar el ratón para que no nos genere error. Y sería un elemento del tipo conectar. Entonces vamos a poner connect. Si eventualmente nosotros generáramos un elemento tipo connection, pues ya lo vimos, como de tipo le llamamos connect o conexión igual null, que básicamente es el atributo que va a conectar o no. Esto, por cierto, ya lo vimos, solamente lo estoy haciendo para que no tire error. Si esta es la conexión, acá adentro estaría el try catch. No sé si se acuerdan de eso. Try catch, y tendría la conexión localhost, el nombre del usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, lo explicó en un video, po. Cuando tuvimos la Entonces, clase, creo. si en registro, yo quiero obviamente registrar, tenemos que generar los 4 métodos o los 5 eventualmente. ¿Ya? El primer método que tendríamos, vamos a hacer el constructor acá, aunque el constructor sin parámetro, recuerden que si yo hago esto, si lo voy a declarar vacío, es lo mismo que no lo declare, porque siempre está. Si lo quiero con parámetro, ahí estoy obligado a declararlo. ¿Ya? Que recuerden que esto no es obligación. Entonces, si hiciéramos el primer customer, un boolean, por ejemplo. ¿Por qué hacer un método tipo boolean? Para que me retorne verdadero o falso en caso que registró o no registró. Entonces registrar, por ejemplo, o guardar datos, que sería el primero del CRUD. ¿Ya? Y acá, en registrar, podemos trabajar este método a modo de ejemplo, no es obligación, que trabaje con parámetros. Entonces, a ver qué datos nosotros creamos acá. Pues lo mismo. Nombre, root, nacionalidad. ¿Ya? Y nacionalidad dijimos que era boolean. ¿Ya? El método funciona con pasaje de parámetros. Hacemos el prepare statement y básicamente es un componente que nos permite crear la conexión. Siempre es importante hacerlo con autocompletar para que nos haga el import automáticamente. Y este componente le llaman como ustedes quieran. Como todos los programadores bien originales, le ponemos PS para abreviar la palabra. Y generamos el elemento tipo connection, como ya lo hicimos recién. Y tendríamos, recuerden que estoy haciendo todo con autocompletar para que haga el import automático. Le ponemos connect o como conectar, como ustedes quieran. Y aquí tendríamos que poner get, asignarle el método como lo hayamos llamado nosotros en la clase conexión. ¿Ya? Y en la clase conexión nosotros, ¿cómo le llamamos? Conectar. ¿Ya? Entonces le asignamos conectar. ¿Ya? Ese método conectar, para que pueda funcionar, sin que yo tenga que crear un objeto de conexión, podemos hacerlo así. Fíjense, import, base de datos, conexión, conectar. ¿Qué es esto? Estoy importando la clase que está dentro del package de base de datos, clase conexión, ¿se fijan? Estoy importando el método conectar. Esta es otra manera de trabajarlo. No necesito crear un objeto, sino que hago el import y a partir de aquello puedo trabajar con la clase conexión. ¿Se entiende?
¿Se entiende, muchachos? ¿Me escuchan o Sí, no? sí, profe, sí, sí. No sé si se lo escucha. Ya, dejen ver si estoy grabando, ¿no? Que no sé por qué no responden. Profe, no, si completamente de acuerdo con importar los packages. Ya, Que eso usted lo hizo en los videos que ya tiene en su canal de YouTube, si más no me equivoco. claro. Sí, pero lo estoy explicando nuevamente para que les quede claro. Entonces, después que nos quedaría simplemente el query, muchachos. Los queries siempre se trabajan como string. No sé si lo han visto en base de datos, que el query simplemente la sentencia SQL. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Y aquí el profesor, que no lo conozco, debería haberle enseñado eso, ¿no? Sí, sí. Sí, profe, ya lo pasó. Ya, paciente. Paciente se llama la tabla, no la base de datos. La base de datos yo la identifico acá en conexión. Acá yo me conecto a la base de datos completa, que en este caso se llama, ¿cómo se llama? Centro médico, más si quieres, ¿no? Se llama consulta médica. Consulta médica. ¿Ya? Aquí yo me conecté a toda la base de datos, punto. No me interesan las tablas ni los campos. Y como ya me conecté a la base de datos, yo simplemente acá me conecto a la tabla paciente. ¿Ya? Digo, me conecto en la tabla paciente, y en la tabla paciente tengo que decirle exactamente qué. Por lo tanto, decimos lo siguiente. Hicimos root, después dijimos, nombre, root, nacionalidad. Yo quiero esto de paciente. ¿Ya? Somos específicos. Cerramos la primera comilla, segunda comilla. Hacemos un value. ¿Qué sería esto? ¿Hay que hacer esto? Es ¿para cuánto se llama? ¿Para poder asignarle los valores o no? Justamente. Entonces lo decimos así. ¿Ya? Perdón, iba nombre antes. Root. Donante. Perdón, nacionalidad. ¿Es necesario colocarlo así, profe, así nombre igual pregunta Sí, o es por un tema de elegibilidad? porque estás avisando que vas a pasarle algo, pero no se lo pasas por código, porque sería absurdo. La GUI perdería su funcionalidad. ¿Fijas? Es un protocolo para pasar, para informar mediante el query que vas a pasarle campos a través de Swing. O como tú quieras, también Pro- puedes decirlo. Profe, consulta. Imagino que lo que pregunta él es si es necesario poner nombre igual, pregunta, root igual pregunta, nacionalidad igual pregunta. ¿No es lo mismo poner solamente las preguntas separadas con coma? Sí, también se puede hacer eso. Y Entonces exactamente hacer eso. ahí no puedes fallar. Puedes hacer eso. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja de este? Que, por ejemplo, si tú de repente te equivocaste, pusiste ahí, tienes que decir este a cuál pertenecía, ¿te fijas? Porque siempre este registro es largo, ¿ya? Entonces ya estás contándolo y no sabes cuál interrogación pertenece a cuál, ¿ya? Esa es la desventaja de aquello. En este caso serían tres. ¿Estamos? ¿Estamos ok? Sí, profe. Sí. Y Profe, entonces después cuando usted haga clic supuestamente en guardar, va a activar este método. justamente, vamos a activarlo. Sí. Entonces ponemos try catch acá. ¿Por qué se usa tanto try catch acá? Porque como guardamos en tiempo de ejecución, necesitamos usar excepciones para que se pueda gestionar de mejor manera las acciones que estamos generando. ¿Ya? Entonces ponemos ps, perdón, y vamos a llamar a connect, que fue el que creamos recién, punto, llamamos nuevamente a prepare statement, y acá le decimos que queremos pasarle el query, que recuerden que el componente que nos permite generar la conexión. Le pasamos el query, o sea, estamos diciendo que estamos pasándole la sentencia SQL. Y después simplemente viene la lógica más sencilla. Trabajar con cada componente, que sería setString. ¿Por qué setString? Porque primero viene el nombre. Entonces digo setString 0, nombre. ¿Alguien se imagina por qué 0? Porque es un arreglo, ¿Un arreglo? ¿no? Es la posición de la fila, ¿o no? Sí, el registro. ¿Ya?
nacionalidad. Ojo que estoy respetando el orden de arriba. ¿Ya? Y rastreo nacional me tiró error. ¿Por qué? Porque necesitamos set boolean. ¿Ya? Profe, en el root, o sea, en el orden de la fila hay que empezar sí o sí con 0, no se puede empezar con 1. No debería. Uh, Los registros siempre en general deberían partir en 0, porque si no significa que estás asignando un campo. Aunque igual depende del contexto, la verdad, Emmanuel. ¿Mm? es que igual me funciona, entonces como medio raro. Pero deja revisar en todo caso, porque cada caso, Emmanuel, es todo un mundo. ¿Ya? Ah, ya. Este ejercicio te respondo si está bien. Terminamos finalmente con la ejecución, con execute, y sería, tenemos ahí, y fíjense que está esperando este método un booleano. Por lo tanto, retornamos un boolean, que en este caso sería verdadero, porque se concretó la tarea. Miren, compañero, llegó atrasado. Y en caso contrario hacemos el catch, ¿ya? Y el catch podemos trabajarlo con ser, ¿ya? En vez del source, fíjense que es .er, que es para los errores, que en el fondo lo que hace que quedan rojos. Y acá le tiramos la excepción que es E. Y eventualmente le ponemos el false, que obviamente falló. Y el try catch además tiene el finally. El finally es como cuando ya finalmente, si no te funciona nada, se aplica esto. ¿Ya? Este es como ya la última carta, el desesperado. ¿Ya? Y dentro del finally podemos poner otro try catch, donde podemos asegurar que se genere, por ejemplo, el cierre de la conexión, el close. Quizás en base a datos usted ha visto algo de aquello. Que obviamente no tenemos que dejar las puertas abiertas, tenemos que cerrarlas. Y en caso contrario, tiramos nuevamente un error con un E. Si quieren tirar después esto un SOUT acá, no hay problema. Que diga, por ejemplo, no se pudo cerrar la conexión. Acá pueden ponerle registro exitoso o no se pudo registrar. Pueden poner un SOUT si quieren, no hay problema con eso. ¿Ya? Profe, disculpe, pero ¿cómo hay el try logra tomar el string del label? ¿Cómo lo hace? Porque en el otro ejemplo que usted hacía lo tomaba desde la ID del botón, por ejemplo, del text label. ¿Cómo lo hace ahí? ¿Cómo lo agarra? Y que fíjate la lógica de lo que estamos haciendo, mira. Nosotros estamos en... Aquí parte la historia, ¿cierto? Sí, Tenemos el componente que le llamamos jnombre. ¿Ya? sí. Jnombre, por ejemplo, si tuviéramos que trabajarlo mediante la línea que estamos generando nosotros, Ujú. tendríamos que en primer lugar acá crear perdón, aquí. Tendríamos que crear un objeto del tipo registro. Sí, sí. ¿Ya? También había que crear uno de paciente, profe. También tendríamos que agregar un elemento de tipo paciente. ¿Ya? Para ambos casos tendría que ser. Ok, entonces acá obviamente nos está pidiendo el import, como lo expliqué recién, y sería lo mismo para paciente. Detallaríamos. Entonces a partir de ahora, Camila, puedo empezar a comunicarme con lo que declaré allá. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero trabajar, dijimos root, ¿cierto? Sería p.setRoot, por ejemplo, ¿ya? Y dijéramos jroot, dijimos, parece. ¿Cómo le llamamos? Ya se me olvidó. Jnombre, ¿ya? Entonces sería setNombre, con N mayúscula. Y aquí llamamos a jnombre. Ah, perfecto, profe, ya capté. ¿Ya? Gracias. Y jnombre, punto, ¿cuál método? Depende de qué queremos. En este caso queremos sacarlo, así que sería getText, para que se guarde en el set. O sea, saco un valor para que se guarde en un valor.
¿Ya? Y lo mismo con el resto de los casos. ¿Te fijas? Profe, pero, por ejemplo, si yo no quiero ahí, no quiero, a ver cómo lo explico. Si yo no quiero que ahí se mande el, ¿cuánto se llama? El nombre, sino que quiero que desde aquí se capture el dato y en registro se asigne al paciente. También podrías. No hay problema, Emanuel. Yo les presento una de las soluciones como más cortas que se me ocurre. ¿Ya? Pero siempre y cuando estés dentro del estándar, Emanuel, no es como que todo sirve, ¿no? Pero la propuesta que le hago yo de solución, en general trato de sacarle como la más sencilla, ojalá la más corta, pero la más pedagógica, ojalá, la que todos entiendan. Ah, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay dudas? No, hasta el momento no. Entonces, ahí tendríamos el registro. ¿Y nos faltaría con otro registro? Sencillo. Sería listar, buscar, ¿cierto? Eliminar, editar las secciones del CRUD. ¿Ya? Que no son complejas. Y eso sería la prueba. Sí, mañana vamos a ver el listar, ¿ya? Y hasta ahí voy a llegar yo porque ya el resto de la historia tienen que terminarlo ustedes. Preguntas hasta acá, muchachos. Gracias, profe. Igual me acabo de dar cuenta que me di, pero la media vuelta, así que gracias. Se dan cuenta que de pronto el ejercicio tiende como a ser estresante, pero si somos ordenados, no es complejo. Repito, para resumir un poquito. Si quiero partir del menú, parto del menú, gestiono las ventanas, acá si quiero poner un listar, agrego otro JFrame, ¿ya? Esto lo gestionamos mediante los métodos servicibles, ¿ya? Si no quiero que se me esconda el menú principal, eliminamos esa línea. Después del menú principal nos vamos a la acción que nosotros queremos, que en este caso es simplemente guardar los datos, ¿ya? Le damos el valor a cada componente. Uno es lo que muestra y otro es como se llama el componente, ¿ya? Y dijimos que íbamos a trabajarlo todo con J algo, para que nos acordemos, J femenino, J masculino, siempre con nombres como estandarizados, incluso pueden crear sus propias reglas, pero respétenlas, ¿ya? Porque algunos le ponen botón 1, botón X, botón XD, después no tienen la menor idea quién es quién. Después, que tenemos aquello, comunicamos o lo dejamos hasta ahí, ¿ya? Todavía no crean esto. Después ustedes se van a la conexión a la base de datos, crean el try catch. Después que crean el try catch, se van a el modelo. Y en el modelo crean pacientes, donde son simplemente las variables que voy a utilizar. ¿Cómo sé qué variables voy a utilizar? Sencillo. Se van a la prueba, revisan los campos, me parece que aparece una foto al principio, revisan todos los campos que se van a pedir y a partir de aquello, ustedes crean los campos que van acá. ¿Ya? Aquí claramente no hay un solo camino. Aquí lo pueden trabajar con int, con boolean, con bit, con string. Hay una infinidad de cartas. Elija la que ustedes quieran. ¿Ya? Este es el más fácil de todos. Y después finalmente nos vamos a registro, donde gestionamos directamente ya el almacenamiento o el poblado de datos mediante esta estructura. Si son más datos, simplemente los extienden acá, muchachos. Por esto no cambia. Probablemente en su ejercicio esto va a ser bastante similar. Después se van a listar. Obviamente en el listar van a generar un select, ¿cierto? Si van a hacer un update, perdón, si van a hacer un modificar, hacen un update, si van a hacer un borrar, hacen un delete. ¿Ya? Y después volvemos al inicio y comunicamos entonces la acción que queremos hacer con el componente que corresponda. Y eso es la prueba, muchachos. Espero que se haya entendido. Sí, profe, gracias. Consulta, Esto,
Uy, más adelante. Recuerden que no hay un solo camino para solucionarlo. ¿Qué deben respetar? Los estándares que vimos en clases, los set, los jet, los atributos, los constructores, todo en orden. El MVC tiene que tener esta estructura, ¿ya? En cuanto a lo que van a trabajar ustedes en la vista, eso más a libertad de ustedes, pero siempre que se entienda que hay un componente de experiencia de usuario. Por ejemplo, poner lo que se ingresa a la izquierda y los botones a la derecha es una buena instancia, ¿ya? Gestionarlo de manera ordenada. Que sea sencillo, que yo no tenga que leer un manual para utilizarlo. Eso en el fondo es lo que se pide, ¿ya? Profe, Dígame. yo por ejemplo en la ventana agregar, lo que hice fue como poner los botones abajo. Sí, Porque también en el es válido. fondo el usuario va a ir llenando y va a llegar hasta abajo. Y ahí va a ver qué hace. También es válido. Un consejo que le recomiendo que no viene en la prueba y que no se evalúa de manera explícita, ¿ya? Es para que puedan trabajarlo así, miren. Déjenme cerrar WhatsApp, o si no, no nos van a dejar terminar. Pongo un botón acá, después si quieren lo eliminan, ¿ya? Y acá le ponen conectar. ¿Para qué? Para probar si en primer lugar está conectando a la base de datos, ¿ya? No me equivoqué. Y le ponemos J conectar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Doble clic, fíjense lo sencillo que es esto. Y acá simplemente vamos a crear un objeto, conexión. Le pusimos conexión así, creamos un objeto, como nosotros queramos, ¿cierto? Tengo el evento y después a través de aquello llamamos al método que le llamamos, ya no me acuerdo, conexión. Entonces le cc, conexión. Conectar, perdón. ¿Ya? Tan sencillo como eso, muchachos. ¿Qué gano con esto? Que antes de comenzar a guardar y hacer el resto de la prueba, me aseguro que conecte. Si veo que conecta efectivamente, recién me voy a guardar. Si quieren el botón lo dejan ahí mismo, después lo eliminan, pero así voy paso a paso. ¿Qué pasa si esto no lo hacen en primer lugar? Les va a pasar que de pronto van a estar resolviendo cosas más complejas, como por ejemplo gestionar esto. Esto es mucho más avanzado, ¿se fijan? Entonces van a decir, no me está almacenando, es más difícil conectar, y de pronto estamos resolviendo acá cosas que quizás el problema está acá. Pero ¿cómo vas a saber si el problema está acá? Si esto no lo estoy activando de ninguna parte. Por lo tanto, me conviene hacer un botoncito eventualmente para ir trabajando de manera parcializada. ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Dejo el espacio y ahora me callo para que puedan preguntar. Los que no pueden retirarse y me quedo revisando los casos puntuales. Mañana la última clase, muchachos, vamos a revisar el listar, pero básicamente ya hemos visto todo lo importante en esta unidad. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao, Camila, que esté muy bien.